Ahora voy a implementar eso que acabo de diseñar, que acabo de modelar. Fíjense que no es muy largo. Lo que hay es que hacerlo con precisión. Y eso es lo que quisiera que ustedes le pusieran empeño, ponerle precisión a las cosas. Bien, si tienen problemas, me buscan. Profe, ¿cómo digo esto? Profe, ¿cómo digo esto? Yo les voy ayudando. ¿Sí? Para esa es mi tarea, mi labor. Pero me tienen que buscar. Yo no los voy a buscar para decirles, muéstrame cómo le quedó, a ver si yo le ayudo. No. Pero si usted me busca, no tiene que esperar a que yo lo califique. Puede buscarme mucho antes. Profe, este es mi modelo. ¿Usted cómo cree que va? ¿Qué le pondría mejor? Entonces, para eso estoy yo. Entonces, me fui a implementar eso mismo. Entonces, como en mis variables decía, como en mis, aquí, como en mis parámetros decía, hay un n, los lados, el ancho y el alto. Entonces, yo dije, hay un L, que son los lados, N, que se puede calcular como la longitud de los lados, un ancho y un alto. Lo mismo que escribí en mi modelo. Solo que aquí ya digo, ¿quién es N? N es la longitud de L. ¿Quién es L? Es un arreglo indexado por enteros de enteros, para poder que pueda venir de 5, de 6, de 8, de 10, de lo que sea. Y un entero que es el ancho del rectángulo y un entero que es el alto del rectángulo. Mis variables, yo dije aquí que había las X y Y, pues entonces definí las X y las Y, las X y las Y como arreglos de 1 a N de enteros, arreglos 1 a N de enteros. Pero lo primero que hice fue ponerle los dominios a esas variables. Es decir, para cada una de esas variables, XY es mayor o igual que 0 y XY es menor o igual que ancho rec menos LI, tal cual estaba dicho aquí en el modelo. Entonces, en este punto de aquí, ya tengo los dominios de mis variables completamente acotados. No son enteros cualesquiera, ¿sí? Son acotados. Muy probablemente, si no los acoto, una primera operación de por aquí las va a acotar a las malas. Pero si los puedo meter acotados desde el principio, ¿para qué los dejo que la haga la máquina? Eso lo puedo hacer yo, porque yo ya sé que no pueden pasar de ahí. Segundo, sobreposición. Entonces, el segundo decía, tengo que imponer una restricción que diga que los cuadrados no se sobreponen. Y aquí escribí qué significa que se sobrepongan. Aquí me faltó algo que dijera, aquí me falta realmente la restricción es, eh, la voy a escribir, aquí me faltó una restricción. La restricción realmente es, un segundo. La restricción realmente es, entonces la restricción realmente es para todo y J en 1N y menor que J, podemos poner ahí de una vez porque no voy a poner que, no voy a restringir a la vez, eso es como simétrico. Podemos decir no se sobreponen y con J. Ah, María, y ahora, ¿cómo veo el PDF? Ya me perdió. Entonces, realmente la restricción es esta, para todo IJ no se sobrepone ni IJ, eso me quedó mal escrito. Para todo IJ no se sobreponen
es ne. Eso. No se sobrepone ni J. Y eso es lo que estoy tratando de escribir aquí. Entonces aquí escribí un predicado que se llama sobreponerse, IJ, que dice exactamente lo que decía mi restricción. XY es menor o igual que XJ y XJ, o, y luego las Y le pasan lo mismo. Eso fue todo lo que escribí. Fíjense que no escribí más ni menos. Trato de ser muy... Pero eso solo funciona si las restricciones que yo escribo tienen como un equivalente en el lenguaje. Si yo escribo restricciones que no tienen un equivalente en el lenguaje, me va a tocar hacer maravillas para implementarlas allá. Pero si escribo restricciones que después yo sé cómo se llevan al lenguaje, va a ser más bien como una especie de traducción lo que tengo que hacer. Y entonces, ¿cómo digo la restricción que no se sobreponen? Digo, para todo IJ en 1n con I menor que J, no se sobrepone ni IJ. Luego está la restricción de la suma de todos los lados al cuadrado es igual al ancho por el alto. Y luego le digo, resuélvalo. Entonces, yo puedo decidir hacer una sola. ¿Qué pasó aquí? Tengo que traer el ejemplo. Aquí el ejemplo está, voy a comentar este primero. Voy a poner el que estaba en lo que hacía uno, el que estaba en el enunciado. Ese era el que había en el enunciado. Vamos a correrlo. Entonces, ¡pim! ¿Y ahora qué pasó? Este no me quedó comentado. Ya. Entonces, esa fue la solución. X1 en 00, X2 en 23, el 03, el 30, el 32 y el 31. Entonces yo podría simplemente ponerme a pintar esa solución. Ya la pintamos. El primero me dijo que en el 00. Ese era este de 3×3. ¿Ya? Me dio este. Es el mismo de acá. Luego me dijo en la posición 2, 3. Es 0, 1. Esta es la posición 0, la 1, la 2. Y 3, 0, 1, 2. 2, 3. O sea, aquí va el 8. Luego 0,3. 0,3 este de abajo. Aquí va el 8. Luego 3,0. 3, 0. No. ¿Luego qué? 13 de X. No, entonces me equivoqué. 2, 3. Este era, no, a partir de estos. Era de ¿cuántos? 5 por 4. 0, 3. 0 de aquí. No, la puse mal, porque el 0,3 era por aquí arriba. Pero verá, voy a hacerlo bien. Voy a hacer un rectángulo. De pronto, sí, sí. Pero hagámoslo aquí. Ya estoy dibujando. Sí, señor. Y 5, 4 de ancho y 5 de largo. Ya. Bueno, no quedaron cuadrados, pero no importa. El de... me falta uno. Listo. Entonces el de 3×3 dice 0,3. Este sería el 0,0, 0,1, 0,2, 0, 0,0. 0,0. Entonces aquí. Entonces si llena todo este de 3,3 lo llena. Voy a poner aquí con el cuadrado 1 o el tamaño 3. El de tamaño 3 va aquí.
Bueno, todo este ya lo lleno. Tamaño 3. Luego dice 2, 3. Entonces, 0, 1, 2, 1, 2, 3. El 2, el otro va aquí, de tamaño 2. Todo esto de tamaño 2 ya lo llenó, de tamaño 2. Luego, el otro es 0, 3. 0 y 1, 2, 3. Es este otro pedazo. También lo llenó con uno de 2. Luego, 3, 0. 3, 0 es este. Luego, 3, 2. 3, 2 es este. Y luego 3, 1. 3, 1 es este. Se llenó este. ¿Qué hacían ustedes cuando esto les funcionaba? Informe, mi modelo es este, chin, terminé. ¿Cierto? Pero no. Es que no hemos analizado cuántas soluciones tiene esto. Entonces, para eso esto tiene cosas muy interesantes. El GIST, que uno le puede decir, bueno, entonces hágalo con GIST. Y muéstreme todas las soluciones. Y mire cuántas soluciones había. ¿Cuántas? 48 soluciones. 48 soluciones. Tratemos de verlas. Mire, esta fue la... Aquí no sé cuál escribió. Voy a poner la primera que él sacó ahorita, que era esta, la que vimos. La segunda, que está aquí al lado. 0, 0, 2, 3, 0, 3, 3, 0, 3, 1, 3, 2, 3, 2, 3, 1. ¿Cuál fue la diferencia entre esta solución y esta solución? El orden que puso los cuadrados chiquitos. Este puso este y este, y la otra puso este y este. Pero son los mismos 3 cuadrados de 1. Y esos 3 cuadrados de 1 los puedo poner, como son 3, los puedo permutar de todas las maneras. ¿Cuántas son? 6 maneras. Los voy a dar 6 soluciones que son la misma. ¿De cuántas maneras puedo permutar estos dos? Igual. En cualquier solución lo puedo permutar de 2 maneras. Luego ahí van 12. O sea, hay como 6 por 12 que son como la misma solución, salvo simetrías. Entonces uno podría decir, B, yo debería poder romper simetrías. Porque hay soluciones que son simétricas. ¿Sí? Ahí es donde les digo, no se pueden quedar solo en el análisis. Miren el arbolito que hizo. ¿Cuántos nodos exploró? 103. Uy, ¿será que si elimino simetrías explorará menos? ¿O será que la estrategia de distribución tiene que ver con el número de nodos explorados? Por ejemplo, dejemos este aquí. Y entonces uno coge, para eso tiene uno de estos aparatos, para decir, bueno, vamos a explorar de otra manera. No voy a explorar así, sino voy a explorar, no se va a coger uno de las esto. Yo puedo combinar esto de muchas maneras, ¿no? Entonces voy a utilizar esta. ¿Por qué esa no importa? Porque no podría analizar cuál me va mejor. Pero supongamos que no voy a analizar con cuál mejor, simplemente voy a escoger otra y combiné unas ahí y voy a ver cuánto me da eso. Y esto, 2.805 nodos explorados, aquí me dio 56 nomás. 48 soluciones, igual que el otro. 2.852 nodos. Entonces, ¿cuál es mejor? La estándar que había ahí. ¿Por qué será mejor la estándar? ¿Qué hacía ella de mejor que esta me hizo tan malo? Son las mismas 48 soluciones, pero miren cómo fue terrible la cosa. O sea que la estrategia de distribución sí cuenta a la hora de escogerla. Ahorita yo escogí, resultó que la que escogí estándar Solve Satisfy fuera mejor o mejor que esta. Pero ¿quién dice que las otras combinaciones no pueden ser mejores? Si yo no analizo, no puedo resolver eso. Entonces, no sé, miremos otra por si las moscas. Que no tenga ese split, pero puede que el split no fue muy bueno en este caso. Tampoco, mira eso. 2.808, pues tampoco me fue muy bien. Parece que la estándar que la estándar es first fail, yo creo. La estándar es first fail con el domain min, creo que es la estándar, parece ser mejor. Uno podría ponerse a preguntarse por qué será mejor, si no. Pero lo que digo es que uno con estas herramientas con las que puede jugar, con las que puede analizar lo que sucede, ¿por qué no usarlas? ¿Por qué no usarlas para analizar los problemas? ¿Por qué no usarlas para decir, ve
¿qué tiene esto por aquí? No, bueno, ese tipo de cosas son importantes. Para eso es un proyecto, para eso son los talleres, para sorprenderse un poco de estas cosas. Tiene herramientas para buscar, y no les cuesta a uno nada. Entonces, anota uno, le toma fotos, las pone en los informes. ¿Cuántas cosas puede hacer uno con esto? ¿Entienden? Ese es como mi reclamo. Bueno, simetrías. Entonces, ¿se pueden evitar simetrías? Entonces, ustedes ya lo dijeron. Sí, porque el orden en que pongo esto es como que no importa. Entonces, ¿cómo podría yo decir que... entonces, ¿quiénes son los que no importa el orden en que los pongan? Los que tienen el mismo tamaño. Los que tienen diferente tamaño sí pueden inferir si pongo aquí o aquí, no es lo mismo. Pero los que tienen el mismo tamaño, esta D, F, E, D, F, E, F, D, como los ponga, en cualquier orden de esos da lo mismo. Entonces voy a escribir una restricción que me elimine, que diga, los del mismo tamaño están ordenados. Entonces, ¿cómo diría yo que el D va primero que el E y va primero que el F? O que el primer cuadrado que aparecía aquí, que es el D, va primero en la gráfica que el E y el E va primero que el F. ¿Cómo podría escribir yo eso? ¿Con qué orden? Si todos tienen el mismo tamaño, ¿cuál va antes que cuál de izquierda a derecha y de arriba a abajo? El que tenga que... el X, la esquina inferior izquierda más a la izquierda y más abajo. Entonces vamos a escribir algo que diga, si hay varios del mismo tamaño, al primero tiene que quedar tiene que quedar antes con ese orden que el segundo, y el segundo tiene que quedar antes en ese orden que el tercero. Entonces vale la pena pensar en simetrías. Entonces uno va y se pone a escribir simetrías. Simetrías. Pues va y se pone a escribir simetrías y vea. Los cuadrados rellenan el rectángulo completamente. Ya está. Esta solución da muchas soluciones similares por simetrías, pues si hay varios cuadrados del mismo tamaño, se pueden permutar sus posiciones y la solución es prácticamente la misma. Una manera de eliminar esas simetrías consiste en ordenar los cuadrados del mismo tamaño y decir que si un cuadrado es del mismo tamaño que otro, el que esté de primero en la lista debe quedar primero en la solución. Gráficamente diremos que un cuadrado está antes que otro en la solución si está más a la izquierda que el otro, o si encontrándose en la misma vertical, o sea, en la misma izquierda, está más abajo que el otro. Esta restricción se puede escribir así. Para todo par de cuadrados, si el lado del cuadrado y es el mismo tamaño del cuadrado j, como y es menor que j, entonces voy a decir que xy tiene que ser menor que xj, o en el peor de los casos son iguales, pero entonces el y tiene que ser menor que el yj. Escribo esa restricción, la paso a Minisync, eliminación de simetrías, fin, la salvo, lo pongo a correo. Y miro, bueno, un segundo, voy a ponerlo a correr con el que mejor árbol había dado, que era con el estándar solito. Y miren el arbolito. ¿Sirve eliminar simetrías? Sirve, ¿cierto? ¿Era complicado pensar en simetrías en este problema? No es complicado. Gráficamente. Otra cosa es escribirlas, depende del modelo que uno hizo. Pero pensar que hay simetrías, no. Entonces, mire que se podían eliminar simetrías. Quedan finalmente 4 soluciones. Y uno se pone a verlas y las 4 realmente son diferentes. No son la una permutación de la otra y nada de esas cosas. Las preguntas, ¿por qué quedaron 4? Acuérdense que dije, había 6 de la una, 2 de la otra, había 12, había 48 dividido 12, quedaron 4. Las otras
las otras 44 se consiguen por simetrías de estas. Eso es simetrías. ¿Será que se puede hacer más? Hay muchas cosas que analizarle a un problema. Pero esto es lo que yo quisiera que ustedes hicieran cuando se enfrentan a los problemas, que aprovecharan estas herramientas para analizarlas. Sebastián Afonador. Eso. El menor valor, sí, ya, Sebastián, ya leí porque sí, ya leí la respuesta que era. Qué pena que no había leído. Tranquilo, profe, una pregunta. Señor. Dime. Ese valor de x igual a x los alinea todos, ¿cierto? Pero ¿qué tal que la solución no considere que estén alineados No los los de igual alinea. tamaño? No los alinea. Lo que lo hace es los ordena. Fíjate que la solución, ahora lo vemos bien. Lo que dice no es que son iguales, dice o el x sub y es menor que el x sub j, o los alinea si quieres, pero entonces el y sub i es menor que el y sub j. O sea, si los alinea, pone a uno, el primero va debajo del otro. Si no los alinea, pues no los alinea, pero no los alinea obligatoriamente porque pueden tener coordenadas diferentes. Lo que dice es que cuando estén en la misma coordenada, ahora, si tienen coordenadas diferentes, siempre el cuadrado, el primero que aparece de un tamaño, aparecerá en la coordenada, o sea, aparecerá en la coordenada menor que el otro. Por ejemplo, en esta solución que había aquí, fíjense que la única solución posible de estas era EFD, en el orden que yo puse. Esta de FE nunca hubiera aparecido. Aquí era DEF, eso, DEF. Esa es la única solución posible aquí. DEF, aquí no hubiera podido aparecer DF ni nada. Pero no los está alineando, fíjate que no los alineó. Lo que dice es que si están en la misma coordenada X, el uno está por debajo, el primero está por debajo del segundo y el segundo por debajo del tercero. Pero no tienen por qué estar en la misma coordenada. Él sí deja explorar esas soluciones. A la pregunta si se perdieron soluciones, mi respuesta es, mire que no, porque hay 4 en el nuevo por 12 o combinaciones posibles, dan las 48 soluciones que había inicialmente. Pero uno tiene que hacer esa pregunta, Sebastián, esa es una buena pregunta. No he perdido soluciones muchos sí se pierden soluciones, porque uno elimina simetrías, pierde soluciones. Pero la pregunta es si puedo recuperar las que perdí haciendo las simetrías, y en este caso la respuesta es sí. Y no dejaron de aparecer todas las soluciones, todas están ahí. ¿Listo, Sebastián? Bien. Entonces, este era un Gracias. ejemplo de análisis.